Primero tenemos automoción y los gráficos siempre tienen la misma estructura y lo que tenemos primero son sus expectativas siempre para el primer semestre del año que viene en cuanto a la evolución de sus mercados, de las ventas propias de inversión publicitaria. En estos tres parámetros, que son los que llevamos 7 años, más de 7 años controlando, pues siempre hay entre mercado y ventas propias un gap. Aquí no aparece porque no reflejamos datos, pero sí en el total que ha mostrado Pedro, el hecho de que ventas propias siempre es algo más positivo que la evolución que esperan del mercado. Por tanto, vamos a partir de aquí centrarnos sobre todo en el tema de la evolución del mercado y la inversión publicitaria. El sector de la automoción piensa que va a crecer su mercado. Quizá ha llegado a unos niveles tan bajos que ya pues piensan que más abajo no se puede llegar y por eso bueno, también están más optimistas. En cuanto a la inversión publicitaria, no piensan incrementar, pero tampoco disminuir la presión que han hecho, la inversión que han hecho en este último semestre del año 2013. Vamos a ver el tema sobre los medios online, primero antes de pasar a otros temas, y aquí el 100% de la decisión sobre la utilización de medios online y de la inversión en medios online la toma el propio director de marketing. Aquí no nos encontró ningún caso en el cual pues, exista otro responsable. En cuanto a la inversión, es un gráfico que quizá no sé muy bien porque hay mucha luz, pero la mayoría de las empresas nos dicen, por encima del 50%, que es más del 20% de su inversión en medios la que dedican a los medios online. Entonces aquí sí tienen bastante presencia en estos medios. En cuanto a cómo ha ido el último semestre y el optimismo con el que se encara el nuevo, tenemos que ha sido básicamente igual a lo que ellos habían previsto. Así mejor, gracias. Y esto hace que se muestren más optimistas ahora que hace 6 meses, aunque haya una proporción también relevante, no mayoritaria, pero sí que dice que igual. En este gráfico hemos añadido cuál era la opinión, las expectativas que tenían en la ola anterior, un poco para ver el contraste de cómo ha cambiado. Hace 6 meses eran mayoritariamente pues, más pesimistas que 6 meses antes, y en cambio ahora pues, lo que se muestra es todo lo contrario, es más optimista. Es decir, ha cambiado sustancialmente esas expectativas. ¿Cuándo acabará? Pues aunque muchos de ellos esperan que sea el año que viene cuando finalice la crisis, hay otros que se van mucho más allá del 2017, pensando que esta es una crisis que a su sector por lo menos pues no le va a llegar pronto, tan pronto como otros piensan. Es decir, que aquí hay una salida entre dos. Lo que está claro es que sí consideran que la confianza en las marcas líderes de su sector ha aumentado algo, pero ha aumentado. Es decir, ellos se sienten ahora, pues, digamos, con más fuerza, porque la confianza sabemos que es un punto muy importante, un aspecto muy importante para la marcha del negocio. La última pregunta que tenemos, que la que se ha referido también Pedro, es sobre cuáles son las cualidades, las capacidades que ellos demandan a las agencias de publicidad con las que trabajan. Aquí sobre todo es la capacidad creativa la que destaca sobre todas las demás. Es curioso que es un sector en el cual pues, sus casas matrices están todas en el extranjero, pues son marcas internacionales, incluso SEAT, que es nacional, pues es internacional, y la creatividad suelen estar decidida y enviada desde el exterior, y a pesar de todo ellos lo que demandan, lo que les gusta es la capacidad creativa. Aquí la capacidad de gestión de la cuenta pues desaparece, y la capacidad de los equipos también. Es decir, es curioso que se centra en la creatividad, en la estrategia, y también un punto importante que es la flexibilidad que ellos demandan para adaptarse a sus necesidades en cada momento. Pasamos al siguiente sector, que es el de la banca. Aquí tenemos tanto en cuanto al mercado como en inversión publicitaria pues un resultado positivo en cuanto a las expectativas. Aquí sí voy a hacer una mención sobre las ventas propias porque es mucho más positivo que lo que esperan que sea su mercado. Siempre en este panel en el cual tenemos pues, una gran mayoría de las empresas que hacen marketing en los distintos sectores, que haya sectores en los cuales
piensan que el mercado va a alcanzar un nivel determinado y que sus ventas propias van a superarlo en gran medida. O sea, aquí le están quitando cuota de mercado si están muchos de ellos ya en fin, esa sensación de tener capacidad para vender más de lo que el mercado piensa que van a hacer. Aquí en la banca también el decisor es el director de marketing, no hay otra persona que tome las decisiones. Quizás son dos sectores como el de automoción y banca tan importantes que no tienen otra persona que pueda decidir independientemente del director. Aquí la proporción de casos que tenemos de inversión en medios online es igual o inferior al 20% o supera ese 20%, pues prácticamente la misma. Es decir, que no hay una tendencia clara hacia un lado o hacia otro. Desde luego, este sector se ha encontrado con un último semestre del año 2013 mucho mejor. Digo mucho mejor porque hay muchos que dicen que ha sido mejor de lo previsto, con lo cual pues es una opinión muy extendida. Y en cambio pues no hay ninguno negativo y otro igual pues hay una pequeña parte. ¿Esto qué lleva? Pues que al optimismo pues ha crecido mucho entre ellos. Y vemos que el más optimista que hace 6 meses es una gran mayoría. Ya teníamos hace 6 meses una opinión en la cual pues había unos que eran positivos, pero había muchos que pensaban que iba a ser, que estaban igual de optimistas o pesimistas que la ola anterior, y en cambio ahora pues se ha desarrollado mucho ese optimismo, se ha extendido. Como antes decía Pedro, una cosa es que se piense que el final puede ser el 2014, una parte importante de las compañías del panel, también en el caso de la banca, pero aquí lo que sí ven es que la cola va a ser larga, es decir, que vamos a ir no solamente al 2015, sino al 16 o al 17 o incluso más. Es decir, está cambiando, pero esto no se acaba el año que viene y posiblemente tampoco el año siguiente. La confianza en las marcas líderes ha aumentado mucho en el sentido de que todos consideran que ha aumentado, es decir, que es una opinión muy extendida. Y esto pues también es bueno porque eso sabemos que las marcas fuertes serán las que bueno, ayudarán a salir de esta crisis, por lo menos a nivel de las compañías que hacen marketing. Y aquí tenemos una opinión bueno, pues centrada en 3 temas, sobre todo la capacidad estratégica que destaca, pero también la creatividad y la flexibilidad para la reacción en tiempo a las demandas, que son las capacidades que se demandan a las agencias de publicidad que trabajan para este sector. Bien, otro es el sector de seguros. Aquí nos encontramos por primera vez con un decremento esperado en cuanto al mercado, pero también en cuanto a la inversión tributaria. Uno de los pocos casos en los cuales vemos que, bueno, pues que piensan que el mercado no va a crecer. Esto, comentado con algún experto, pues parece que no es malo en el sentido de que, bueno, si crece el sector de los seguros es porque hay más inseguridad y la gente, bueno, prefiere pues hacerse un seguro porque no puede, en caso de un siniestro, pues puede hacer frente a los costes que pueden suponer. Si las cosas van mejor y la gente pues dice, bueno, pues yo no tengo por qué apostar a que alguien me cubra las espaldas, pues bueno, esto es una interpretación que nos han dado y que podemos pensar que es posible, es una hipótesis, pero es verdad que aquí este sector pues es el primero que nos sale con una expectativa negativa. El decisor de marketing, aquí ya sí nos encontramos con que hay parte de las compañías que tienen un responsable específico, aunque la mayoría, y esto responde luego a ese porcentaje que ha citado Pedro de casi 3/4 partes, que es el director de marketing. Pero aquí sí tenemos que hay compañías de seguros que tienen responsables específicos para el tema. La gran mayoría dice que se invierte menos del 20% en medios online respecto al total de la inversión voluntaria. Recordad que estamos hablando de inversión, no estamos hablando del número de campañas, estamos hablando de dinero, de volumen de inversión en los medios. Y aquí sí nos encontramos con que hay unas proporciones muy grandes de inversión. ¿Cómo ha sido el último semestre? Pues aquí es donde encontramos, por un lado, que ha sido peor de lo que esperaban, es más de un tercio los que piensan que este semestre no ha sido como se esperaban, ha sido peor. Esto lo que lleva a que, de cara al optimismo,
pesimismo respecto al primer semestre del año que viene, pues nos aparezca una proporción que dice que es más pesimista que hace 6 meses. Es verdad, comparado con lo que pensaban hace 6 meses, que se ha reducido ese pesimismo. Veis en el círculo de abajo, en el toro ese que hay abajo, pues que hay una mayor proporción de gente que era más pesimista. Pero bueno, pues, repetimos que es un sector que se aleja un poco de